Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en este vídeo quiero comentar una noticia que se ha producido recientemente, concretamente el miércoles de esta misma semana, y es que Sony finalmente se ha animado a lanzar la PlayStation Classic, una consola que será fiel reflejo de la PlayStation original, pero en un tamaño muchísimo más reducido, concretamente un 45% más pequeña que la PlayStation original que tengo ahora mismo en mis manos. Y bueno, ha sorprendido bastante también, aunque es una noticia que ya se rumoreaba de tiempo atrás, desde que Nintendo lanzó la NES Classic y la Super NES Classic Mini, pero ha sorprendido porque se ha anunciado con un plazo muy corto con respecto al lanzamiento, que se producirá a nivel mundial en todas las regiones, América, Japón, Europa, el día 3 de diciembre de este año. Con lo cual la vamos a tener en poco más de 2 meses al alcance. Si bien se ha comentado también que las unidades serán muy limitadas. Por lo menos en un principio es lo que se ha comentado. Y paso a leer los puntos principales de la nota de prensa que Sony ha publicado. Dice: Sony Interactive Entertainment ha anunciado que hoy que PlayStation Classic, una consola de juegos en miniatura que imita el aspecto de la PlayStation original y precargada con 20 juegos originales, saldrá a la venta el 3 de diciembre de 2018 en Japón, Norteamérica y Europa. PlayStation Classic estará disponible a un precio de venta recomendado de 99,99 euros y las unidades serán limitadas, como he comentado hace un momento. La PlayStation original debutó en Japón el 3 de diciembre del 94, por eso se ha elegido esta fecha, con motivo del aniversario, por así decir, y con innovaciones de referencia como la capacidad de renderizado 3D CG en tiempo real y la adopción del CD-ROM como soporte, y tuvo un enorme impacto en el sector de los videojuegos a partir de la década de los 90. El diseño de PlayStation Classic se asemeja al de PlayStation, incluida la disposición de los botones, así como los mandos y el paquete exterior, pero en un tamaño miniatura, un 45% más pequeña en los laterales y un 80% en volumen que la consola original. Precargada con 20 juegos de PlayStation como Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4 y Tekken 3, además del RPG Wild Arms, es perfecta para los fans de PlayStation más nostálgicos que disfrutaron jugando con la PlayStation original, así como para los nuevos jugadores PlayStation que quieran vivir la experiencia de los juegos PlayStation clásicos de los 90. PlayStation Classic incluirá un cable HDMI para conectarla a pantallas externas como monitores de televisión y un cable USB tipo C que se debe conectar a un adaptador AC USB que se vende por separado para enchufarla a una toma de red. En determinados títulos compatibles los usuarios pueden jugar con amigos o contra ellos con los dos mandos incluidos en la consola, y serán mandos originales como este que tengo ahora mismo en la mano y no mandos DualShock como este otro que tengo en mi mano derecha, que como veis la diferencia principal era que incluía dos sticks analógicos y además la capacidad de la funcionalidad de la vibración. Entonces serán dos mandos como este, no como el DualShock. Una pena por mi parte, creo que deberían haber incluido el DualShock, pero bueno, al final me imagino que por ahorro de costes, y si querían incluir dos mandos además, habrán tenido que hacerlo así. Además de toda esta información que hemos dado, es importante anotar que la resolución máxima que soportará la PlayStation Classic serán de 720p y no 1080p. Más cosas importantes, bueno, en la consola con el cable USB tipo C que se incluye se podrá conectar a algunos televisores, y una cosa que me ha llamado bastante la atención es solamente han informado sobre los 5 juegos que he comentado y realmente no son todos juegos para multijugador, o sea, se incluirán dos mandos, pero no todos los juegos van a ser multijugador, aunque esto ya también pasaba en las consolas de Nintendo, tanto en la NES Classic Mini como en la Super NES Classic Mini. Otra cosa que han comentado en la nota es que los títulos que estarán precargados en la consola podrían variar en función de las regiones. Así que habrá que esperar un poco para tener más información y ver al final qué títulos salen en cada región. De momento, mi opinión con respecto a los títulos que se incluyen, lógicamente, es bueno, por un lado tenemos el Final Fantasy VII, que es un verdadero
un verdadero clásico y no hay mucho más que comentar sobre Final Fantasy VII. Es el juego que le dio un impulso increíble a la PlayStation original y que, bueno, pues relanzó también la saga y la hizo mucho más universal. Digamos que entró en Europa la saga Final Fantasy con muchísima fuerza y de cara a posteriores entregas también de la franquicia. Por otro lado, han comentado también que estará incluido Tekken 3, lógicamente, un título también muy significativo de la de la PlayStation original, porque fue un título que vendió muchísimas unidades y bueno, un título que explotaba muchísimo las características de la consola, con unos gráficos súper detallados en 3D, con jugabilidad 3D, es decir, era uno de los juegos que mejor explotaban la posibilidad de jugar en 3D, con la posibilidad de esquivar hacia un lado, hacia otro, hacer llaves, contraataques, un plantel de luchadores increíble también, muchos de los cuales ya se han convertido digamos, en iconos del mundo de los videojuegos, como Jin Kazama, que sale aquí en la portada del juego. Y bueno, tampoco hay mucho más que comentar de Tekken 3. Para mí es un título súper imprescindible y me parece que está muy bien elegido. Otros títulos que se incluyen son, por ejemplo, Jumping Flash, que me parece un título bastante desconocido y bastante oscuro. Un juego que, a diferencia de los que hemos comentado, solamente vendió 300.000 unidades a nivel mundial, que me parecen muy pocas para los más de 100 millones de consolas PlayStation que se vendieron en el mundo. De hecho, por ejemplo, el dato de Tekken es que vendió más de 7 millones de unidades y estaba dentro del top 10 de los juegos más vendidos de la PlayStation original, y Final Fantasy VII vendió casi 10 millones de unidades y es el top 2 en ventas históricas, digamos, de la PlayStation original, solo por debajo del primer Gran Turismo. Además de este Young Pain Flash, como digo, se incluye el juego Ridge Racer Type 4, que es un juego que vendió unas 2 millones de unidades y que fue muy innovador en su momento porque técnicamente era un juego muy avanzado y muy bien pulido. Es un juego que alardeaba en su momento de un nivel técnico altísimo y casi rozando las posibilidades de la consola, porque los desarrolladores se enfocaron mucho en eliminar el popping, ¿no? Este efecto que cuando vas en el coche y vas a toda velocidad, los gráficos parece que aparecen de repente, ¿no? Entonces este juego estaba súper bien optimizado y técnicamente, como digo, era muy avanzado, y para mí tiene todo el sentido del mundo incluir un arcade de carreras como Ridge Racer Type 4 en esta selección. Y luego tendríamos también, dentro de la selección de juegos originales que se han anunciado, el Wild Arms, que es un juego de rol también muy clásico y bueno, quizá no es tan conocido ni mucho menos como Final Fantasy VII, pero está dentro digamos, del top 10 de juegos de rol de PlayStation original, y aparte es un juego que a día de hoy está bastante cotizado también, con lo cual está muy bien tenerlo digamos, incluido en esta lista y disponible para poder jugar en una tele, digamos, actual a través del cable HDMI. Entonces yo, a partir de aquí, hay una duda que tengo, que he estado revisando bastante el vídeo y las fotos que Sony ha publicado, y hay una duda que tengo, y es que en una de las fotos, en la parte trasera de la consola, aquí, hay como una especie de puertecita que traían los modelos más antiguos de PlayStation original. Traían aquí una puertecita con una interfaz que realmente luego no sé si se llegó a utilizar, y por eso se quitó en modelos posteriores. Este modelo es una 9002, entonces aquí ya se había retirado, pero en las fotos que Sony ha publicado de la PlayStation Classic, sí que sale en la parte trasera esa puertecita, que es como una especie de bahía de expansión, y no se sabe muy bien, esa tapa a qué puede dar acceso. Entonces, bueno, es un comentario que, como Sony ha lanzado la información con cuentagotas, pues tampoco puedo decidir ni avanzar muy bien qué podría ser, pero la verdad que me intriga bastante.
Y aparte de todo esto que hemos comentado, por último, quiero comentar, hay muchísimo hype con la consola en determinados sectores y luego también hay muchísimas quinielas con respecto a los 15 títulos que están todavía por lanzar. Entonces yo lo que he hecho ha sido seleccionar 15 títulos, los 15 títulos que yo incluiría, además de los 5 que ya se han anunciado, y teniendo en cuenta que de los 5 que ya se han anunciado no se puede quitar ninguno. O sea, esos ya están anunciados y se entiende que estos juegos van a ser seguramente comunes a las 3 regiones. De esos 5, como digo, Jumping Flash seguramente es un título que yo no habría incluido, porque no me parece tan representativo de la historia de PlayStation, que tiene un catálogo enorme y muchísimos juegos de todos los géneros, y lo vamos a ver ahora con la selección que yo he hecho de los títulos que yo incluiría. Y entonces la verdad que no consigo entender cómo han incluido este título. Y bueno, pues te deja ahí la puerta abierta que puedan incluir títulos oscuros o títulos que no se lanzaron en su día en algunas regiones, por ejemplo en Europa, títulos de Japón que no hayan llegado a Europa, que podrían estar incluidos dentro de esta preselección de juegos instalados en memoria, por así decir. Entonces, vamos allá. Voy a hacer un orden, digamos, descendente. Digamos que ya tenemos del 20 al 16 y voy a decir cuáles serían mis otros 15 títulos hasta acabar en el top 1 que digamos, ese sería para mí, o sea, conforme vayamos avanzando en la lista significará que para mí son más imprescindibles que estén. Y al final es una quiniela. Esto es lo que a mí me gustaría. Lógicamente, por cuestión de licencias y otros aspectos, seguramente Sony no va a poder o no va a querer incluir algunos de los títulos que yo voy a mencionar. Pero vamos allá con la lista. En el número 15 he seleccionado Kurushi Final. Un título, bueno, que se llamó también... ¿Cómo se llamó este título? Intelligent Cube, efectivamente. Intelligent Cube lo tenía ahí porque he estado mirando algunas informaciones sobre el juego y al final es un juego de puzzle súper original, muy difícil de describir porque realmente manejamos a un hombre que está como en una especie de pasarela compuesta por cubos y hay una fila de cubos que van avanzando a nosotros y tenemos que ir marcando las baldosas en el suelo donde esos cubos van a ir pisando para hacerlos desaparecer. Realmente es un concepto súper extraño y súper original. A mí me parece un juego de puzzle muy interesante para incluir, por incluir también algo en este género. Y es un juego de Sony Computer. Bueno, Sony Interactive ahora, pero es un juego de Sony y yo creo que podrían incluirlo perfectamente. Kurushi Final o Kurushi, que es la primera parte, esta es la segunda parte. Kurushi Final. En el top 15. Después tenemos en el número 14, yo incluiría Oddworld, Apes Odyssey, el primer juego que salió de la franquicia Oddworld, que es un juego que mezcla, por un lado, plataformas, sigilo, ¿cómo decir? Un poco de estrategia y, bueno, algo de acción también. Es un juego que tiene un diseño artístico increíble y luego además esta versión, la que yo tengo, vamos, por lo menos la que yo tengo, estaba doblada al español. Y no olvidéis que además el personaje, para despistar y demás, tenía un montón de acciones a realizar y una de ellas era tirarse pedos. Eso es súper original. Pero bueno, fuera de bromas, Oddworld yo incluiría este juego seguro. Después, en el número 13, un título de acción, plataformas, aventuras, que yo en su día me encantó y bien dio paso a una saga de varias entregas, en este caso de 3 entregas, pero yo elegiría la primera, que es Spyro the Dragon. Spyro the Dragon, como sabéis, es una licencia que ya no, desde el año 2001 no pertenece a Sony, sino que pertenecía a Vivendi a partir del año 2001 y a partir del año 2008 con la fusión entre Vivendi y Activision, que dio lugar a la fusión y a la nueva compañía Activision Blizzard, pues ya Sony no tiene la licencia de este juego, aunque bien por los viejos tiempos y por una negociación que pueda tener con Activision podrían bien incluir este título de, como digo, de acción y plataformas.
Un juego súper entretenido y bueno, del que tengo muy buenos recuerdos y por eso lo incluiría también. En el número 12 daría cabida a un juego de disparos, a un shooter espacial de naves, como se suele conocer, un shoot 'em up. Y en este caso, de los bastantes que hay también en el catálogo de PlayStation, yo incluiría R-Type Delta. Un juego también con una puesta en escena muy curiosa, porque al final no deja de ser un juego en 2D de desplazamiento lateral como los R-Type clásicos, pero con gráficos en 3D, lo que lo convierte más o menos en un 2,5D o 2.5D. Y es un juego con una banda sonora muy chula, con un nivel de dificultad tipo de los R-Type, con la posibilidad de elegir varias naves, cada una con sus características. Y súper divertido, tremendamente divertido y desafiante. Yo cogería este R-Type Delta, sin duda. En el número 11 incluiría este juego de acción que es Apocalypse. Apocalypse es un juego de acción en tercera persona, es decir, vemos a nuestro personaje, está muy enfocado en las plataformas y en los disparos, y lo mejor de todo es que encima cuenta con la imagen de Bruce Willis y también la voz del actor. Y es un juego que tiene un ritmo súper frenético, un diseño de los niveles también muy chulo, y a mí francamente es un título que me encantó. Dentro del género de acción, Apocalypse para mí no debería faltar. En el número 10 yo incluiría un juego de rol, que si bien ya hay una representación que no podía ser casi superada con la inclusión de Final Fantasy VII, pero Sony lanzó un juego que vino a intentar competir con Final Fantasy VII y aunque no lo consiguió, ha terminado por convertirse en un juego de culto, y no es ni más ni menos que Legend of the Dragoon. Un juego compuesto por 4 discos, con una historia y un desarrollo muy interesante, con mezclas o con elementos de diferentes tipos de juegos de rol, y con un sistema de combate un poquito más participativo. No es un sistema de combate por turnos clásico, sino que también hay que tener un poquito de, ¿cómo diría yo? Se interviene dentro del propio sistema de turnos, pero hay que pulsar los botones en el momento adecuado para infligir más daño, para encadenar algunos ataques. Y a mí ese tipo de combates por turnos, pero un poquito más participativos, más interactivos, me encantaba. Una historia súper larga, súper, como digo, interesante. Es que es un juego que merece muchísimo la pena jugar, y ya que es un juego de Sony Computer o Sony Interactive ahora, deberían incluirlo dentro de esta selección también. En el número 9 vamos directamente con una aventura de acción que vino directamente a competir con Tomb Raider y que fue publicada por Eidos y desarrollada por Crystal Dynamics. Con estos datos ya seguramente muchos de vosotros sabréis que estoy hablando de Legacy of Kain Soul River. Un juego con unos altísimos valores de producción, especialmente gráficos, música, el doblaje era muy bueno también para la época, y un juego en el que manejábamos al personaje llamado Raziel, que estaba a medio camino entre el mundo real y el mundo de las tinieblas, y esa doble digamos, ese doble mundo en el que íbamos cambiando de uno a otro era muy original el desarrollo. Y bueno, era una historia de venganza en la que Raziel tenía que luchar contra Kain, que le había desterrado al mundo de las tinieblas. Un juego que merecería muchísimo la pena que se incluyera en esta consola. En el número 8, aquí empezamos a hablar de palabras muy serias. Yo incluiría sin lugar a dudas, y ya que se incluyen 2 mandos, Crash Team Racing. Un juego de carreras, pero enfocado desde el punto de vista de los karts, con todos los personajes de la saga Crash Bandicoot,
y con muchísimos niveles, muy rejugable, con varios modos de juego. Y este juego es que, ¿qué se puede decir de él? Que es diversión pura y además una jugabilidad brutal. Crash Team Racing, en mi opinión, no debería faltar en la selección de los 20 juegos de Sony. Número 7. En el número 7 vamos a hablar de un juego que definió la consola y que ayudó a PlayStation a convertirse en lo que es. Y es un juego de carreras que todo el mundo conoce. Y si digo esto y digo que además es el juego más vendido de la plataforma, con más de 10 millones de unidades vendidas a nivel mundial, todo el mundo sabrá que hablo del Gran Turismo original, el primer Gran Turismo que salió. Un juego que apostaba por la simulación total. De hecho, se llamaba, o el sobrenombre de este juego era The Real Driving Simulator, el auténtico simulador de conducción. Y es un juego que se caracterizó por tener multitud de coches, multitud de modos de juego, especialmente el modo Gran Turismo, en el que empezábamos prácticamente con coches de muy baja categoría y en el que teníamos que sacarnos carnets de conducir, licencias de conducir para poder ir accediendo cada vez a coches más potentes y ganar carreras, conseguir dinero, conseguir comprar coches nuevos y seguir evolucionando. Y este juego es que supuso un antes y un después dentro de la historia de PlayStation original y por eso no podría faltar. Incluso incluyendo Ridge Racer Type 4, que es un juego más enfocado al arcade, pero en la parte de simulación, Gran Turismo no debería faltar. Y bueno, ya entramos dentro del top 5. Esto ya es historia de los videojuegos, no solo de la era de la PlayStation original. Para mí un juego que está dentro del top 5 de PlayStation y por tanto me encantaría que se incluyera dentro de los juegos preseleccionados sería Castlevania Symphony of the Night. Probablemente el mejor Castlevania de todos los tiempos y probablemente el máximo exponente del género que luego se ha llegado a llamar o a denominar Metroidvania. Un juego perfecto, un juego prácticamente de 10, un juego que pasó muy desapercibido por lanzarse en la etapa final de la consola, pero que se ha convertido en juego de culto y que está tremendamente valorado y bueno, ahora mismo sus precios en el mercado son realmente desorbitados. Pero un juego que todo el mundo debería probar y todo el mundo al que medianamente le guste la acción, las plataformas, va a gozarlo. Y por eso yo creo que deberían incluirse en la selección de los 20 títulos. En el top 4, que ya queda muy poquito para acabar, estamos hablando de un juego de lucha que, aunque se ha incluido Tekken 3, que probablemente es uno de los mejores juegos, si no el mejor juego de lucha de la plataforma, para mí este juego es tremendamente especial. Y lo digo así porque este juego es el que, en una época en la que yo estaba un poquito desconectado del mundo de los videojuegos, cuando yo vi este juego, pensé inmediatamente, me estoy perdiendo algo. Y este fue el juego que me hizo comprar a mí la consola PlayStation y el que me hizo de algún modo volver otra vez al mundo de los videojuegos. Especialmente cuando vi la intro de este juego y luego vi la demo, yo dije, pero esto, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo me lo esté perdiendo? Si os digo esto, os digo que el juego fue desarrollado por Namco, aunque se publicó en España, por lo menos a través de Sony Computer. Y os digo que tiene una banda sonora increíble, unos gráficos inolvidables y que además el juego de lucha es con armas. Todo el mundo sabrá que estoy hablando de Soul Blade, conocido como Soul Edge en otras regiones, en Japón. Soul Blade es un juego con un montón de modos de juego, con unos gráficos inolvidables, una banda sonora, como digo, increíble, personajes muy distintos unos de otros. Es verdad que no es un plantel de luchadores enorme, pero todos son muy distintos entre sí y es un juego que no debería faltar tampoco en esta selección. Y ahora ya entramos en el top 3. En el top 3 creo que no va a haber muchísimas sorpresas porque son juegos que igualmente han
han definido la consola, han definido una generación, han inaugurado géneros y aquí no se va a escapar ninguno de estos tres. Aunque es verdad que puede haber alguna sorpresa. Pero en el top 3 y dentro del género Survival Horror, todo el mundo, cuando yo digo Survival Horror, estará pensando en una saga que es la saga Resident Evil. Y dentro de esta saga, para mí, el mejor de los tres que se lanzó en la consola, de la saga principal, Resident Evil 2. Este juego, igualmente, es que es un juego que te cambia. Es un juego que una vez que lo has jugado una vez, jamás lo volverás a jugar 1000 veces y jamás será igual que la primera vez que lo jugaste. Aunque te traerá recuerdos sobre la primera vez que lo jugaste, pero nunca volverá a ser lo mismo, porque fue increíble. La primera vez que juegas un juego de este calibre, no se te va a olvidar. Es que no se te va a olvidar. Para mí fue un descubrimiento increíble y me imagino que para todo el mundo. Al final es un juego que técnicamente era brutal. La posibilidad de jugar dos historias, cada una en un disco, cada una con un personaje, y que además luego se van a entrelazar en medio de la historia, se van a cruzar. Es una pasada poder jugar un juego así y luego volver a jugarlo con otro personaje e incluso volver a jugarlo una segunda vez con el orden inverso. Es decir, si primero jugabas con Leon Kennedy o con Claire Redfield y luego podías volver a jugarlo al revés y la experiencia de algún modo cambiaba también. Pero como digo, la primera vez que juegas a un juego como este no se te olvida y para mí Resident Evil 2 debería estar incluido y más aún teniendo en cuenta que a finales de enero de 2019 se lanzará el remake de este juegazo que es uno de los títulos más esperados de los próximos meses. Resident Evil 2 debería estar. En el top 2 y como un máximo exponente del rol, que ya hemos hablado de Final Fantasy y ya hemos hablado de Legend of the Dragon, para mí no debería faltar un juego que también me impactó increíblemente y es un juego que fue eclipsado por la saga Final Fantasy principalmente y porque yo creo que este juego le faltó la traducción, porque venía con los textos en inglés. Este juego tenía un nivel técnico que la gente... O sea, para mí este juego está al nivel de grandes como Metal Gear Solid a nivel técnico. Y no es ni más ni menos que Vagrant Story. Un juego de Squaresoft, por aquel entonces todavía no se había fusionado con Enix. Esto es una verdadera maravilla. Se lanzó en el año 2000 ya en una etapa avanzada del ciclo de vida de la PlayStation 1. Y es un juego de rol, pero es un juego de aventura, es un juego que tiene un sistema de combate increíblemente original y es un juego que tiene una historia que merece la pena ser vivida, por lo menos una vez. Es un juego, para mí es el mejor juego de rol de la PlayStation original. Y sé que esto es decir mucho y seguramente los fans de Final Fantasy me dirán que sí estoy loco. Pero para mí es un juego que tiene una profundidad increíble en la creación de las armas, en el desarrollo del personaje, en las relaciones entre los protagonistas y el resto de personajes que aparecen en la historia. El ambiente, la ambientación en la que está metido este juego es una pasada. Es gráficamente la música, los efectos de sonido, es que es un juego perfecto. Para mí este es un juego perfecto. Lo único que le faltó es traer los textos subtitulados al español. Y creo que eso le penalizó gravísimamente. Pero yo siempre será un juego que recomendaría a todo el mundo y además, digo más, es el único juego que lo tengo en las tres versiones, versión europea, versión americana y versión japonesa, por el gusto de tenerlos físicamente. Y es el único juego que tengo en estas tres versiones. No lo tengo, es que tengo la banda sonora, tengo la guía, o sea, para mí este juego es una auténtica maravilla. Y por último, en el top 1, y aquí no va a haber ninguna sorpresas, Metal Gear Solid. Si tuviera que elegir un juego perfecto, es este. Un juego que duró, la primera vez que lo jugué, no sé si fueron 12, 15 horas o algo así. Recuerdo que cuando conseguí la demo que venía en una revista, lo jugué sin parar.
hasta que salió el juego final, digamos, la versión final del juego. Es un juego que parece mentira que a día de hoy todavía que pudiera salir para la PlayStation 1. Es un juego que todo el mundo conoce, no hay mucho más que decir, pero es que lo tiene todo. Tiene una historia increíble, tiene eh, un desarrollo con un ritmo trepidante, tiene una mezcla de géneros entre sigilo, acción, tiene algunos pequeños puzzles, tiene muchísima profundidad en los diálogos de los personajes. Esto es una película interactiva de 10, 12, 15 horas, no sé ahora mismo cuánto puede durar a alguien que lo juegue por primera vez, y que técnicamente todavía sorprende. Es una pasada. Esto es una obra maestra del videojuego, una obra maestra del entretenimiento. No hay mucho más que decir de Metal Gear, está todo dicho. Si no lo has jugado nunca, debes jugarlo. Cuanto antes. Cuanto antes. Para mí es un juego que no debe... Vamos, es imprescindible. Es el juego que definió una era. Y para mí tendría que estar ahí. Y espero que lo incluyan. Y con esto lo he dicho todo. No me extiendo más. Solamente me gustaría saber qué os parece esta selección de juegos, si coincidís, si no coincidís, qué juegos quitaríais vosotros de esta selección, incluiríais otros. Claramente me he dejado muchos fuera, me he dejado la saga Crash Bandicoot, me he dejado la saga Medieval, me he dejado muchos títulos que me he vuelto loco para buscar una selección de 15, pero creo que estos 15 lo tendrían bien ganado y representan muchos géneros diferentes, y para mí no fallarían si incluirían estos 15 títulos. Así que nada, espero vuestros comentarios, espero que os haya gustado el vídeo, espero que si queréis os suscribáis o le deis al like o hagáis lo que queráis. Pero nos vemos pronto en el canal, muchas gracias por estar ahí y un saludo. Chao.